Alberto Garzón, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Hablamos con el diputado de Izquierda Unida, candidato de Unidad Popular. ¿Qué le parece esta propuesta de Podemos? Por empezar por lo último, que alguien ajeno a los partidos que se votaron el domingo pilote este tiempo. Bueno, yo creo que aparte de que es una cuestión que es legal, es decir, está recogida dentro del reglamento, lo cierto es que a mí no me gusta. No me gusta porque introduce un elemento novedoso en la concepción política de nuestro país, que ya se ha vivido en otros países, como fue Italia con Mario Monti, que es la posibilidad de tener a presidentes no electos y de fortalecer una determinada cultura política tecnocrática en la que se presupone que es posible elegir a gente que no es supuestamente ideológica o que en todo caso desde luego sí que no pasa por las urnas, y a mí me parece un precedente malo. A mí me parece más sensato abandonar un poco lo que creo que es la impresión generalizada que existe en este momento cuando hablo con la gente en la calle, y es que estamos asistiendo a ciertas tácticas propias de Juego de Tronos, es decir, movimientos tácticos encaminados a fastidiar más al adversario político que a pensar en una posibilidad de lo que se puede hacer cuando hay una mayoría parlamentaria además que permite hacer grandes cosas. A usted, por cierto, no le ha convocado todavía Rajoy, ¿no? No, todavía no. Acudirá, naturalmente, cuando le convoque. Sí, nosotros, claro, desde luego siempre abiertos al diálogo y abiertos a todo tipo de intercambio de opiniones. Lo que pasa que, naturalmente, las diferencias con Mariano Rajoy y con el Partido Popular son absolutas. Nosotros no vamos a facilitar nunca, en ningún caso, que el Partido Popular esté gobernando, o siga gobernando, mejor dicho, después de 4 años de lo que ha pasado en este país. Pedro Sánchez confirma, lo ha dicho por activa y por pasiva a lo largo del día de ayer, que votará que no a Rajoy y que si Rajoy no consigue formar gobierno, él va a intentar armar una mayoría alternativa. Izquierda Unida diría sí. ¿Sánchez podría contar con sus 2 diputados? Bueno, nosotros lo que hemos dicho, y además de forma muy clara, para evitar además este tipo de que decía antes de Juego de Tronos, es que lo que hay que hablar es de programa. Y nosotros hemos puesto encima de la mesa que aquellos que quieran derogar las 2 reformas laborales, aquellos que quieran derogar la modificación del 135, la LOMCE, la ley Mordaza, y al mismo tiempo hacer un plan de empleo público, hacer una reforma fiscal, pero también una reforma del sistema financiero para encaminarse a paralizar todos los desahucios, pues va a contar con nuestro apoyo con ese programa. Además es un programa que cuenta con la mayoría parlamentaria. Durante campaña hemos visto incluso a Ciudadanos hablar de expropiación de viviendas de los bancos a la imagen y semejanza de la ley que aprobó Izquierda Unida en Andalucía cuando estábamos gobernando con el Partido Socialista. Es decir, hay números suficientes para empezar a hacer política en favor de las clases populares, porque el Partido Popular no tiene esa mayoría absoluta ni sumando con Ciudadanos, pero es que incluso Ciudadanos ha apostado por alguna de estas leyes que acabo de situar. Por lo tanto, el programa es lo importante. Si hay un compromiso firme, cualquiera, me da igual que sea Pedro Sánchez o cualquiera, que quiera hacer esas políticas, va a contar con nuestro modesto apoyo en el Congreso. Entiendo que la respuesta es sí. Siempre que haya un programa, naturalmente. Porque pero por lo que sabemos de los programas, ¿cree que puede haber un entendimiento, que puede haber una posibilidad de pacto? Creo que puede haber, más que un pacto, nosotros desde luego no hablamos de la posibilidad de hacer políticas distintas, porque sumando a todo lo que hay a la izquierda del Partido Popular y a la izquierda de Ciudadanos, hay un amplio margen de políticas concretas que se comparten, y que esa es la oportunidad, esa es la brecha que hay que coger para empezar a transformar nuestro país. Pero para eso implica que tenemos que empezar a hablar de programa, y de momento lo que estamos recibiendo de inputs entre unos y otros tiene más que ver con los nombres, con las siglas, con incluso pullitas que se lanzan unos a otros de esa táctica, de esos movimientos tácticos. Y a nosotros nos parece mucho más razonable y más político hablar de programa, y hablar de programa efectivamente es asumir que se pueden hacer políticas muy distintas, antagónicas a las que se han hecho estos últimos 4 años, si hay voluntad política para hacerla. Quien lo tenga que conducir, quien tenga que ser el presidente del gobierno o presidenta, debería ponerlo en la mesa. ¿Presidenta? Bueno, presidenta, por si hay alguna mujer, desde luego, ¿por qué no? ¿Alguna mujer candidata ajena a los que han sido candidatos a la presidencia del gobierno en estas elecciones, que eran todos hombres? Eran todos hombres,
efectivamente, éramos todos hombres, pero digamos que todo está abierto y de hecho lo que queremos hablar es de programa, entonces en ese sentido todo está abierto mientras que haya una política concreta encima de la mesa. Pero insisto, Pepa, es que verdaderamente no estoy viendo que haya un debate político, estoy viendo un debate táctico de yo con este no pacto, con este otro no pacto, pongo una línea roja muy concreta aquí, intento que a ti te debiliten en tu partido, intento decir esto para que tú pierdas apoyos, pero eso la ciudadanía lo que está viendo es como una cuestión muy de politiquería. Y sin embargo, los números son muy claros. Este mes que viene se podrían empezar a derogar leyes como la ley Mordaza, como la 11, que son ahora mismo que cuentan con una opción mayoritaria en el Congreso y se podría hacer. Lo que ocurre es que hace falta, pues eso, hablar de política y no hablar de estos movimientos tácticos. A pesar de que han conseguido resistir y conservar representación parlamentaria, Izquierda Unida se ha dejado 9 escaños en el camino y más de 700.000 votos en comparación con las últimas generales, y a pesar del castigo que les inflige a ustedes particularmente la ley DONT. En la reunión de la Presidencia Federal del lunes hubo algunas intervenciones que criticaban la falta de autocrítica. ¿Usted la ha hecho? Bueno, nosotros hemos sido muy autocríticos durante estos 2 años y hemos hecho un proceso de renovación muy completo que nos ha permitido llegar no solo a que alguien como yo sea candidato a la presidencia del gobierno, sino a participar en una estructura como es la de Unidad Popular, de democracia radical, y siendo la única candidatura que hizo primarias abiertas para elegir a sus candidatos y candidatas. Al mismo tiempo hemos hecho una campaña muy bonita, muy heroica, en el sentido de que jugábamos casi contra viento y marea, contra todos los elementos prácticamente excluidos de los debates fundamentales de prime time, donde la gente ha formado su opinión también en gran medida. Lo cierto es que el resultado no nos gusta, es un resultado malo, pero entendemos desde esa óptica de que efectivamente esto es el principio porque se sigue construyendo la unidad popular y desde nuestra situación modesta y humilde, vamos a seguir defendiendo a las clases populares en el Congreso, igual que hemos hecho los últimos 4 años, algunos, y tenemos al mismo tiempo ese elemento que decías, Pepa, de la ley electoral. Bueno, mi compañera Sol Sánchez y yo vamos a ser los diputados con más representatividad, porque cada uno de nosotros dos representa 450.000 votos, cuando la mayoría del resto de diputados y diputadas va a representar en torno a 50.000, y eso es el resultado de una injusta ley electoral que en todo caso no justifica naturalmente el resultado en menor número de votos, pero sí que explica que hay una disociación clara entre 1 millón de votos y 2 escaños, cuando en el resto no es así. Vamos a terminar poniéndonos en lugar de los oyentes, efectivamente, de los ciudadanos que nos están escuchando. ¿Diría que la propuesta de ayer de Pedro Sánchez de intentar articular una mayoría de izquierdas es una locura? Yo creo que no es una locura, siempre y cuando se hable de política y se pongan encima de la mesa, más allá de la retórica de unir a la izquierda en torno a una idea, se ponga en un proyecto político y se nos diga cuál es el proyecto de país que se tiene, se ponga encima de la mesa y ahí se puede empezar a sumar, y además se puede empezar a sumar para hacer políticas. No es una idea rara porque, como decía antes, ahora mismo hay mayoría parlamentaria para hacer muchas cosas muy interesantes en beneficio de nuestro país. Lo que ocurre es que lo que hay son muchos problemas internos, lo que se percibe dentro del Partido Socialista y dentro de otros partidos, que están atrapando ahora mismo la actualidad, porque creo que lo que necesitamos ahora mismo es claridad, al menos es lo que yo percibo cuando hablo con la ciudadanía, que lo que dice es: no queremos elecciones anticipadas, lo que queremos es aprovechar que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, hablo de ciudadanos de izquierdas naturalmente, y que hay que hacer políticas de una determinada forma. Pues de eso ojalá consigamos ponerlo encima de la mesa para empezar a hacer esas leyes que son necesarias en nuestro país. Alberto Garzón, gracias. Buen día. Muchísimas gracias, de verdad. En estas elecciones, que eran todos hombres. Eran todos hombres, efectivamente, éramos todos hombres, pero digamos que todo está abierto y de hecho lo que queremos hablar es de programa, entonces en ese sentido todo está abierto mientras que haya una política concreta encima de la mesa. Insisto, Pepa, es que verdaderamente no estoy viendo que haya un debate político, estoy viendo un debate táctico de yo con este no pacto, con este otro no pacto, pongo una línea roja muy concreta aquí, intento
que a ti te debiliten en tu partido, intento decir esto para que tú pierdas apoyos, pero eso la ciudadanía lo que está viendo es como una cuestión muy de politiquería. Y sin embargo, los números son muy claros. Este mes que viene se podrían empezar a derogar leyes como la ley Mordaza, como la ley 11, que son ahora mismo que cuentan con una opción mayoritaria en el Congreso, y se podría hacer. Lo que ocurre es que hace falta, pues eso, hablar de política y no hablar de estos movimientos tácticos. A pesar de que han conseguido resistir y conservar representación parlamentaria, Izquierda Unida se ha dejado 9 escaños en el camino y más de 700.000 votos en comparación con las últimas generales, y a pesar del castigo que les inflige a ustedes particularmente la ley DONT. En la reunión de la Presidencia Federal del lunes hubo algunas intervenciones que criticaban la falta de autocrítica. ¿Usted la ha hecho? Bueno, nosotros hemos sido muy autocríticos durante estos 2 años y hemos hecho un proceso de renovación muy completo que nos ha permitido llegar no solo a que alguien como yo sea candidato a la presidencia del gobierno, sino a participar en un que incluso Ciudadanos ha apostado por alguna de estas leyes que acabo de situar. Por lo tanto, el programa es lo importante. Si hay un compromiso firme, cualquiera, me da igual que sea Pedro Sánchez o cualquiera, que quiera hacer esas políticas, va a contar con nuestro modesto apoyo en el Congreso. Entiendo que la respuesta es sí. Siempre que haya un programa, naturalmente. Porque pero por lo que sabemos de los programas, ¿cree que puede haber un entendimiento, que puede haber una posibilidad de pacto? Creo que puede haber, más que un pacto, nosotros desde luego no hablamos de la posibilidad de hacer políticas distintas, porque sumando a todo lo que hay a la izquierda del Partido Popular y a la izquierda de Ciudadanos, hay un amplio margen de políticas concretas que se comparten, y que esa es la oportunidad, esa es la brecha que hay que coger para empezar a transformar nuestro país. Pero para eso implica que tenemos que empezar a hablar de programa, y de momento lo que estamos recibiendo de inputs entre unos y otros tiene más que ver con los nombres, con las siglas, con incluso pullitas que se lanzan unos a otros de esa táctica, de esos movimientos tácticos, y a nosotros nos parece mucho más razonable y más político hablar de programa, y hablar de programa efectivamente es asumir que se pueden hacer políticas muy distintas, antagónicas a las que se han hecho estos últimos 4 años, si hay voluntad política para hacerla. Quien lo tenga que conducir, quien tenga que ser el presidente del gobierno o presidenta, debería ponerlo en la mesa. ¿Presidenta? Bueno, presidenta, por si hay alguna mujer, desde luego, ¿por qué no? ¿Alguna mujer candidata ajena a los que han sido candidatos a la presidencia del gobierno? Lo que pasa que naturalmente las diferencias con Mariano Rajoy y con el Partido Popular son absolutas. Nosotros no vamos a facilitar nunca, en ningún caso, que el Partido Popular esté gobernando, o siga gobernando, mejor dicho, después de 4 años de lo que ha pasado en este país. Pedro Sánchez confirma, lo ha dicho por activa y por pasiva a lo largo del día de ayer, que votará que no a Rajoy, y que si Rajoy no consigue formar gobierno, él va a intentar armar una mayoría alternativa. ¿Izquierda Unida diría sí? ¿Sánchez podría contar con sus 2 diputados? Bueno, nosotros lo que hemos dicho, y además de forma muy clara, para evitar además este tipo de, que decía antes, de Juego de Tronos, es que lo que hay que hablar es de programa. Y nosotros hemos puesto encima de la mesa que aquellos que quieran derogar las 2 reformas laborales, aquellos que quieran derogar la modificación del 135, la 11, la ley Mordaza, y al mismo tiempo hacer un plan de empleo público, hacer una reforma fiscal, pero también una reforma del sistema financiero para encaminarse a paralizar todos los desahucios, pues va a contar con nuestro apoyo con ese programa. Además es un programa que cuenta con la mayoría parlamentaria. Durante campaña hemos visto incluso a Ciudadanos hablar de expropiación de viviendas de los bancos a la imagen y semejanza de la ley que aprobó Izquierda Unida en Andalucía cuando estábamos gobernando con el Partido Socialista. Es decir, hay números suficientes para empezar a hacer política en favor de las clases populares, porque el Partido Popular no tiene esa mayoría absoluta, ni sumando con Ciudadanos una estructura como es la de Unidad Popular, de democracia radical, y siendo la única candidatura que hizo primarias abiertas para elegir a sus candidatos y candidatas. Al mismo tiempo hemos hecho una campaña muy bonita, muy heroica, en el sentido de que jugábamos casi contra viento y marea, contra todos los elementos prácticamente excluidos de los debates fundamentales de prime time, donde la gente ha formado su opinión también en gran medida. Lo cierto es que el resultado no nos gusta, es un resultado malo, pero entendemos desde esa óptica de que efectivamente esto es el principio porque se sigue construyendo la unidad popular, y desde nuestra situación modesta y humilde, vamos a seguir defendiendo a las clases populares en el Congreso, igual que hemos hecho los últimos 4 años, algunos,
y tenemos al mismo tiempo ese elemento que decías, Pepa, de la ley electoral. Bueno, mi compañera Sol Sánchez y yo vamos a ser los diputados con más representatividad, porque cada uno de nosotros dos representa 450.000 votos, cuando la mayoría del resto de diputados y diputadas va a representar en torno a 50.000, y eso es el resultado de una injusta ley electoral que en todo caso no justifica naturalmente digamos el resultado en menor número de votos, pero sí que explica que hay una disociación clara entre 1.000.000 de votos y 2 escaños, cuando en el resto no es así. Vamos a terminar poniéndonos en lugar de los oyentes, efectivamente, de los ciudadanos que nos están escuchando. Diría que la propuesta de ayer de Pedro Sánchez de intentar articular una mayoría de... Alberto Garzón, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Hablamos con el diputado de Izquierda Unida, candidato de Unidad Popular. ¿Qué le parece esta propuesta de Podemos? Por empezar por lo último, que alguien ajeno a los partidos que se votaron el domingo pilote este tiempo. Bueno, yo creo que aparte de que es una cuestión que es legal, es decir, está recogida dentro del reglamento, lo cierto es que a mí no me gusta porque introduce un elemento novedoso en la concepción política de nuestro país, que ya se ha vivido en otros países, como fue Italia, con Mario Monti, que es la posibilidad de tener a presidentes no electos y de fortalecer una determinada cultura política tecnocrática en la que se presupone que es posible elegir a gente que no es supuestamente ideológica, o que en todo caso desde luego sí que no pasa por las urnas, y a mí me parece un precedente malo. A mí me parece más sensato abandonar un poco lo que creo que es la impresión generalizada que existe en este momento cuando hablo con la gente en la calle, y es que estamos asistiendo a ciertas tácticas propias de Juego de Tronos, es decir, movimientos tácticos encaminados a fastidiar más al adversario político que a pensar en una posibilidad de lo que se puede hacer cuando hay una mayoría parlamentaria además que permite hacer grandes cosas. A usted, por cierto, no le ha convocado todavía Rajoy, ¿no? No, todavía no. Acudirá, naturalmente, cuando le convoque. Sí, nosotros, claro, desde luego siempre abiertos al diálogo y abiertos a todo tipo de intercambio de opiniones.